Bien, pues vamos a continuar con el otro recorrido y le cedo el micrófono a Daniel porque tiene algo importante que decirles. Bien, ¿cómo están? ¿Qué les parece el recorrido? Bien, bueno, vamos empezando. Ahorita vamos a llegar a la comunidad de Osumilla. Antes de eso les acabo de pasar una hojita. Esta hojita es un pequeño resumen de lo que es un club rotario. Este viaje lo organiza el Club Rotario Ojo de Agua con el fin de promover la cultura y rescatar nuestra identidad. Les sugiero que puedan lo lean, con gusto algún comentario, alguna información respecto a lo que es un Club Rotario, con mucho gusto estoy para servirles. Yo los invito a que nos concentremos en cada punto que lleguemos. Como bien dice el profesor Néstor, el tiempo se va haciendo rápido. Entonces, apenas llevamos una comunidad muy interesante. Vamos a pasar a otra, vamos a hacerlo ágil. Les pido por favor que bajen lo más rápido que puedan, nos juntemos donde va a estar el profesor Néstor y así mismo, una vez que termine la explicación, volvemos al camión y seguimos así. Para no estarnos presionando yo, si es incómodo, y aprovechemos al máximo el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció San Pedro Atompa? Es increíble, ¿no? Que tengamos esto aquí y a veces yo soy de aquí de Osumilla, tengo 63 años y conozco a San Pedro. Bueno, él venía a ver a mi novia, pero no conocía muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que conocer más de nuestra comunidad. Gracias. Esto no quiere decir que no sea de los pueblos tradicionales antes de la llegada de los españoles. Sí, sí lo era. Nada más que el sitio se llamaba Aztacalco. Es de esos pueblos que tienen dos nombres. Aztacalco, que aparece en los documentos históricos, y Aztacalco significa de Aztac, garza, Cali, casa, en la casa de las garzas. Así se llamaba el pueblo anteriormente de lo que es Osumilla. Además tenía su iglesia propia que se encontraba en la parte baja de esa comunidad. Es alrededor del siglo XVI-XVII cuando el pueblo decide construir una nueva iglesia. Como ustedes ven, es una iglesia monumental, ya tenía un desarrollo económico muy importante, por eso se dieron el lujo de construir su iglesia que parece catedral. Aztacalco, como les decía, fue su primer nombre, significa en la casa de las garzas. Otra palabra que pueden ir aprendiendo en el idioma náhuatl en este recorrido. Cali, todo lo que escucho de Cali significa casa. Aztac es garza. Menciono mucho el idioma náhuatl porque este año la UNESCO declaró que fuera el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que la revista, a ver si me ayuda, Utopiarte es una gaceta que Enrique Durán está promoviendo y va a aparecer ese artículo acerca de las lenguas indígenas a nivel internacional. Y una de ellas admiradas en el mundo es la lengua que se hablaba en el territorio del municipio de Tecama, que es el náhuatl. Antes de la llegada de los españoles, si no les había yo comentado, los habitantes de esta región hablábamos ese idioma que era el náhuatl. El Estado de México tiene 5 lenguas indígenas. Esta zona era el náhuatl, el mazáhuatl, lo han escuchado ustedes, que se encuentra por allá por Acambay, el matlacinca, el otomí, que también era muy extenso, incluso el estado de Hidalgo se habla todavía del otomí, y el tlahuica, que se habla en un municipio que se llama Ocuila, que me da pena decirlo, pero es una de las lenguas que está a punto de desaparecer, porque lo hablan solamente 200 personas en la actualidad. Y bueno, igual que otra lengua en Baja California, el quiligua, que está a punto de desaparecer. Son 68 lenguas indígenas que se hablan en México. Pero ya que vamos llegando a Osumilla, el nombre de Osumilla es una palabra híbrida. Híbrida quiere decir que una parte es en náhuatl y la otra es en español. Ostotitlan, Ostot significa cueva y villa es una palabra española que significa comarca, pueblo o una fundación. Por lo tanto se compone de Ostotitlan,
que es Ostobilla, y se va deformando con el tiempo y aparece como Osubilla, que su traducción concreta es en la villa de las cuevas o el pueblo de las cuevas. ¿Por qué se llamaba así? Porque también fue construido, dicen los documentos, a la salida de un humilladero, que era una capilla, como les acabo de comentar, una capilla a la salida del pueblo. Y ustedes han de preguntar, ¿y cómo era la salida al pueblo? De hecho, atrás de la iglesia hay un camino, una calle que se llama Camino Antiguo a San Pablo Tecalco. Y ese camino antiguo a San Pablo Tecalco conectaba con el camino real a Puebla y tierra adentro, que así aparecen los documentos. Es decir, Osubilla se conectaba con Puebla y Tlaxcala a través de ese camino. Bueno, ya vamos a llegar y vamos a... Como ustedes ven, todos los pueblos del municipio de Tecámac tienen dos nombres. Un nombre cristiano, porque fue fundado por evangelizadores españoles, y también se impuso la lengua española, por lo tanto tenemos esa reminiscencia, pero también, como ustedes pueden ver, Aztacalco, que es una palabra netamente en náhuatl, y Osubilla, que es una palabra híbrida, los dos son patrimonio de esta comunidad. Entonces les comentaba yo que cuando se quiera defender el usos y costumbres de cada uno de los pueblos, se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución mexicana, que dice que los pueblos indígenas son aquellos que fueron fundados antes de la llegada de los españoles. En esa terminología es como se defienden los usos y costumbres de los pueblos, no tanto porque hablemos el idioma indígena y tengamos costumbres de antaño, sino porque la Constitución es muy clara y dice que siempre y cuando sea una fundación antes de la llegada de los españoles. Y así tenemos que Osubilla existía en la parte de allá abajo, en donde estaba una capilla. En el fondo legal del pueblo de Osubilla es donde se demuestra y está el registro de cómo estaba ubicado la antigua iglesia, que se cayó por estar a un lado del lago de Xantoca. Y bueno, con los recursos económicos ya a mediados del periodo colonial, tuvieron la oportunidad de construir una iglesia maravillosa como es esta. Pero yo quisiera que Daniel me permita, también use la palabra, ya que él es de aquí de Osubilla. Y aquí Xicoteca tuvo la grandiosa idea a nivel, estilizando un símbolo tan importante. Vean ustedes cómo está la cabeza y el pico de la garza, pero yo quisiera, para que sea interactivo este viaje, que un originario de Osubilla pueda platicar. Bueno, nada más breve para que no nos perdamos mucho. Esta escultura tiene un objetivo, que es representar precisamente los orígenes de Osubilla. Lo que ven es una representación de cuevas y una garza. Las cuevas porque representan a Chicomotoc, que es el lugar de las 7 cuevas, y la garza porque estamos en el lugar donde se llamaba la Casa de las Garzas. Esta piedra fue hecha para conmemorar este acontecimiento aquí a través de una iniciativa del COPAS, que en aquella época me tocó a mí estar como presidente, y con la ayuda de un escultor nativo de aquí de Osubilla, que es un escultor pues internacional. Se hizo este trabajo con una piedra que se trajo desde Puebla, que pesaba más de casi 30 toneladas, y con el trabajo se pudo hacer, y él estuvo aquí trabajando durante 3-4 meses en la plaza picando la piedra. Algunos le ayudábamos, algunos vecinos acomedidos nos apoyaron, y pues es una piedra que originalmente estaba en el centro de aquí de Uxtlaxtla y estaba rodeada de una cama de agua que hacía las veces de fuente, pero desgraciadamente por las remodelaciones todo eso la movieron y la convirtieron en maceta. Pero bueno, de todos modos representa lo que es Osubilla. Y bueno, pues hoy se está convirtiendo esto pues ya en un icono para nosotros, porque es una forma de identidad de la comunidad. Gracias. Le agradecemos también su participación, porque debe ser interactivo este viaje. Vamos entonces a conocer el monumento histórico más importante. Este monumento histórico es su fachada labrada totalmente en cantera, y que es evidente pues lo que estamos viendo. Este estilo se llama barroco estípite,
La diferencia entre el barroco estípite y el salomónico son sus columnas adosadas. Allí en San Pedro vimos unas columnas salomónicas, son esas columnas que van subiendo de forma de espiral. Y la columna estípite es aquella que en la parte de abajo es angosta y en la parte de arriba es ancha. Sí lo aprecian, ¿verdad? A los lados. Y aquí ustedes saben que durante muchos siglos las misas en los pueblos se decían en latín. Incluso todavía en los años de 1960 se hablaba y se practicaban las misas en latín, hasta que una reforma del Vaticano de los años 60 autorizó que a partir de ese momento en los pueblos originarios como Zumbilla, Tecama y demás, se hablara en la lengua que se estaba hablando, que en este caso ya era el español. Por eso en la parte de arriba podemos ver unas palabras en latín, y más o menos ustedes pueden apreciar fortis, es fuerte, immortalis, que es fuerte e inmortal. Son palabras que son frases, extractos de citas en la Biblia. A nivel, digamos, histórico, colonial, pues aquí tenemos uno de los monumentos más representativos. Quiero comentarles una anécdota porque vale la pena decirlo. No sé si han escuchado ustedes una canción muy famosa que se llama Cielo Rojo. Creo que todos hasta la han cantado, ¿no? ¿Y saben ustedes dónde se compuso? Aquí se compuso. Y no crean que yo lo digo, yo soy nada más el cronista, el que reproduce la voz del pueblo. A mí me lo comentaron en esta comunidad y yo lo ratifiqué con el padre Sáizar, Antonio Sáizar, que primero fue párroco de Tecama y después vino a esta comunidad, y cuando él era grande estuvo en Tlalnepantla y yo lo fui a visitar para que me diera su versión acerca de muchas anécdotas que él vivió tanto en Tecama como aquí en Zumbilla. Y una de ellas efectivamente me comenta que sus dos hermanos menores, uno se llamaba Juan y otro David, y los tenía de monaguillos, pero además que los estaba obligando a que cantara. Y en un tiempo los muchachos lo aguantaron y como eran jovencitos, estuvieron aquí viviendo con él. Y entonces uno de ellos, que se llama Juan, le gustaban las canciones populares, contrario al momento que estamos ahorita viviendo. Ustedes un día en una tarde, cómo el cielo se dibuja en rojo, se tiñe en rojo. Entonces Juan, aprovechando pues un sentimiento que tenía por ahí con una muchacha, pues compuso esa canción. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que a través del tiempo se inmortaliza como una de las canciones rancheras o populares mexicanas más famosas, pero que no lo habían conocido. Y también por ahí me comentaban algunos de ustedes, paisanos, que el padre Sáizar, Antonio Sáizar, dejó un librito por ahí de poemas. Entonces quiero decirles que ya traían ese espíritu de artistas, de compositores de canciones, y el padre Antonio Sáizar pues le gustaba la poesía. Ojalá, Daniel, por ahí un día rescates y nos des la oportunidad de conocer la letra de lo que escribía. También hace unos tiempos por aquí está Inocencio. Bueno, aquí estás, Inocencio. Mira, me dio gusto que tu hermana en un libro que escribieron acerca del pan de Ozumbilla, por ahí un poeta de Chiapas o de Tabasco habló de Ozumbilla. Y eso da gusto porque no necesariamente hay que ser originario del pueblo. Mucha gente ha venido de fuera, como el padre Antonio Sáizar, que no era de aquí, ni sus hermanos, y también Falconi, el poeta Falconi, que dejó inmortalizada a Ozumbilla en ese libro donde escribe unos poemas bellísimos sobre esta comunidad. Disculpe que doy unos brincos muy altos en la historia de esta comunidad, pero es la brevedad del tiempo. Si omito algunas anécdotas, algunas cuestiones, es por falta de tiempo, no porque no quiera yo comentarlo. Pero a veces hasta de las anécdotas se aprende mucho, en lugar de ponerme a hablar sobre una historia sistemática y muy científica que a lo mejor los aburriría. Entonces trato en cada una de las comunidades, como le decía a Daniel y a Manuel Soriano, que me gusta improvisar algunos temas, pero que en otra ocasión se pueden abundar. Es más, creo yo que un solo día nos llevaríamos en cada uno de los pueblos.
pero también para que sea interactivo. No sé si alguna pregunta quieran hacer ustedes para que puedan hallar una respuesta de un cuestionamiento más pragmático y alguna duda que ustedes tengan. Si no la sé, les voy a confesar pues, que yo no la tengo, pero si la tengo la respuesta, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Sí. En la comunidad existe una gran cantidad, como lo vimos en San Pedro, de figuritas, de restos arqueológicos. Entonces creo que es pertinente se señale que ahora la amenaza de antes es que te los iban a expropiar y que el gobierno o el INAH se iba a quedar con ellos. Hoy, por ejemplo, el que tenga pues esos elementos pueden convertirse en los custodios, a ellos se les encarga, y bueno, ya encargados, creo que ya registrados, creo que es pertinente porque a mí me sorprendió, mi padre es originario de San Pedro, pero no me había percatado que tienen ya museo de sitio, y en Usumbilla también existe una gran cantidad de figuritas y de vasijas que en un momento determinado, haciendo difusión, podemos ir concentrando, quitando ese miedo de que se les va a quitar el gobierno y los van a expropiar. Entonces, sí, tienes toda la razón. El Instituto Nacional de Antropología e Historia permite que cualquier particular pueda poseer en su casa piezas arqueológicas siempre y cuando no se trafiquen. Es decir, que no se vea como negocio y las anden vendiendo, paseando indiscriminadamente. Sí permite que las pueden tener en custodia. Me dice Daniel que vamos a aprovechar antes de que empiece la misa para que conozcan el interior de esta bellísima parroquia de Santa María de Usumbilla, en donde ustedes les voy comentando para no usar el micrófono adentro, pero aunque sus retablos son austeros, pero tienen aplicaciones de hoja de oro en los retablos que es una fachada neoclásica por la parte de adentro. Buenos días. Buenos días. También destaca su cúpula, se llama ochavada también para que vayan teniendo conocimientos de la arquitectura. La cúpula se llama ochavada porque tiene 8 lados. La cúpula está sostenida sobre ese tambor de 8 lados. También aprovechando quiero decirles que de las pocas iglesias que tienen un púlpito, el púlpito es la construcción que se ve allá casi al frente, a la derecha. El púlpito desapareció en los años 60 cuando el Vaticano hizo una reforma en donde decía que el sacerdote ya no era necesario que se subiera al púlpito, ya podía oficiar dando la espalda al presbiterio. Durante siglos así se practicó en las iglesias donde el sacerdote no podía dar la espalda al presbiterio y para dar el sermón se subía precisamente al púlpito. En unas fotografías aparece el púlpito donde tenía una especie como de pequeño techo que se llama tornavoz. El tornavoz hacía la función de proyectar precisamente el sonido de la palabra a todo el templo, ya que por muchos siglos no se tenía conocimiento del micrófono, de las bocinas, y por eso es que se adaptaban a la acústica arquitectónica y pues era la forma en que se podía escuchar bien. Pues en lo general, como ustedes pueden ver, las pinturas, aunque son modernas, están tomadas de la iconografía cristiana, que seguramente en otra ocasión ya habían sido pintadas. Las pechinas son las pinturas que se encuentran en forma triangular en la cúpula, a eso se le llama pechina, y siempre están representados los 4 evangelistas con su atributo. Así es que no sé si recuerdan ustedes, pero uno de ellos representa un ángel, otro representa un águila, otro representa un toro y un león, ¿verdad? Son 3 animales y un ángel, que es la iconografía cristiana en todas las iglesias y en todas las parroquias. Bueno, pues admiremos la tumba de esta parroquia, que es la única que se encuentra en el municipio
Sí, también me comentan que hay una cuadra en donde está la niña infanta, que nada más aparece su rostro, y que según los estudios fue una de las cacicas, porque sí se dice cacicas, más importantes de Osumilla. Seguramente fue la niña donante, la hija de uno de los caciques que permitió la construcción monumental de esta iglesia, y ha aparecido en revistas a nivel internacional que se están haciendo estudios para conocer el origen de esta niña y de las familias más representativas de esta comunidad. Y hay que decirlo, pues durante siglos también había caciques en todos los pueblos, como seguramente lo hubo aquí, y eran los que tenían el poder económico para construir este bellísimo monumento histórico. Bueno, continuamos. La iconografía de la Pasión de Cristo, y es muy interesante la que tienen ustedes en Santa María de Osumilla. También quiero comentarles, dice el compañero, este pueblo, cuando estamos aquí parados, ya traía las ganas de una fortaleza en su dimensión como autoridad, porque fue municipio durante 25 años, concretamente de 1874 a 1899, y su nombre se llamó Municipio de Reforma en Santa María de Osumilla, con cabecera en Santa María de Osumilla. Cuando intenta un emperador extranjero venir a gobernar a México, algunos malos mexicanos firman una carta donde dicen que sí queríamos que nos gobernara un imperio extranjero. Y descubre Benito Juárez que unos de Tecama firman a favor de ello, y que los de Osumilla se oponen a que viniera a gobernar un extranjero al territorio. Por eso cuando termina de gobernar, cuando triunfa la República, encabezada por Benito Juárez, a través del gobernador del Estado de México, pide que a Osumilla se le otorgue la municipalidad que comprendía casi la mitad del territorio de Tecama, incluyendo San Pablo Tecalco, San Francisco Cuautitlisco, San Pedro Atzumpa y las haciendas como la de Ojo de Agua, como la de San Martín Azcatepec y parte de la hacienda de Santana Atzingo. Entonces imagínense, todo el norte de Tecama se había suprimido su territorio, y incluso lo que es San Lucas Jolox, Reyes Acosac, San Bartolo Cuautlalpan y la hacienda de Santa Lucía también le segregan el territorio y se lo dan al distrito de Terán con residencia en Zumpango. Así es que durante 25 años Tecama estuvo reducido a su mínima expresión. Casi estuvimos a punto de desaparecer. Se los platico yo, que soy de Tecama. Pero así es la historia, y hay que decirla, pues, que no nos hemos portado siempre. Por eso, de los errores de la historia hay que aprender para no cometer los mismos, y pues el anhelo es que sigamos siendo un municipio ejemplar. Los traje aquí porque, a petición de mi amigo Chávez, es que aquí podemos apreciar precisamente el decorado de este mosaico que tiene más de 200 años, y que el comercio, los caciques de este pueblo fueron hasta Puebla a traer este mosaico poblano de Talavera. Y ahí, bueno, si se tiene la oportunidad de acercarse más, pues podemos ver íconos muy representativos como las garzas, como las cuevas. Recuerden que en ese periodo pues nos gobernaba el rey de España hasta el día de la independencia, que fue en 1821, cuando se firma la carta. Debemos de aceptar que fuimos gobernados directamente por los reyes de España, aunque quiero decirles que nunca en sus periodos vinieron a México los reyes de España. Mandaban a unos representantes que se llamaban virreyes, pero nunca tuvieron la dignidad ellos de venir a ver cómo eran los territorios que supuestamente ellos gobernaban. Antiguamente se llamaba República de Indios. De hecho, la Constitución de Cádiz dice que nosotros éramos españoles, nos dieron la nacionalidad de españoles, aunque en este territorio, en todos los pueblos, había República de Indios, en donde los gobernantes pues eran indígenas de cada una de las comunidades. También había gobernantes españoles, pero bueno, en Osumilla están los símbolos en todas partes de lo que
de lo que representó la historia. ¿Algo, una pregunta más o algo que también podamos agregar? Me quedé con la inquietud de la cruz que dice usted que fue trasladada al panteón. A lo mejor quiero pensar que se hizo eso porque aquí antes también era panteón. Sí, es correcto, la aseveración, la confirmación. La cruz atrial se colocaba al centro del atrio y era camposanto. Entonces me imagino que la razón por la que se la llevaron allá es por dos. Uno, quisieron ampliar el pasillo, la entrada, uno yo creo, lo más lógico, sentido común, y el otro es que acompañaban precisamente a las tumbas a los difuntos, la cruz atrial. ¿No hay datos de cuándo se hizo? No tenemos desafortunadamente esas transformaciones que han ido habiendo en la historia. Por eso es importante que los señores delegados y Consejo de Colaboración vaya escribiendo, deje un archivo para que los que nos toca la investigación no tengamos ese sufrimiento de andar deduciendo. Por ejemplo, imagínense si los antiguos fiscales o encargados de los templos hicieran escribieran una minuta, dejaran algún testimonio, pues nos ayudarían mucho a advertirles a ustedes la historia con más claridad y con más precisión. Pero ha costado mucho trabajo. Qué bueno que nos acompaña, ¿cómo te llamas? Gilberto. Quiero comentarles que dentro del municipio de Tecama hay gente muy valiosa en la cuestión de la historia, como todos ustedes, pero ahí lo señalo porque hizo una tesis referente a un periodo de la historia de Tecama, y cuando vi la monumentalidad de su tesis dije, qué barbaridad, le dedicó pues, mucho tiempo y apenas abarcaste un año nada más de administración pública del municipio de Tecama. Así es que imagínense, los que quieran hacer tesis sobre el municipio de Tecama, pues ahí está el material extraordinario. Digo yo, cuando vi que nada más dedicó un año, quiere decir que la historia de Tecama es tan abundante y hay que escudriñarla, y es de verdad que pues a mí me apasiona mucho. Yo me voy a morir como cronista municipal y no voy a poder haber conocido la historia de Tecama. Sin embargo, me da gusto que aquí vengan personas así como ustedes, que no los conozco a todos, pero seguramente también conocen la historia, y además los medios digitales, como les decía yo, ahora son los que les toca a ustedes registrar la historia para las nuevas generaciones en forma digital, que es un documento también importante, ¿no? Como ves, yo creo que ahora es la nueva generación. Pero yo quisiera que también alguno de ustedes, cuando quisiera hablar sobre alguna temática, también me pida usar la palabra. Creo que vale la pena aclarar que si bien la iglesia por dentro no es lo monumental de los retablos de Tecámac o de otras comunidades, es porque obedece al cambio de las reformas borbónicas de 1700 y cambia el proceso de decoración de los templos. Entonces deja de existir en el papel los reyes Borbón. Cuando toman posesión se dan cuenta que el imperio está totalmente en bancarrota y dejan de aportar oro o permitir el uso de oro para los retablos. Entonces empieza a haber una moda neoclásica, que es lo que obedece al interior del templo de Osumbilla. Incluso el sagrario está bajo una fachada tipo neoclásica. No es por falta de economía, sino porque es una disposición de los reyes de España, de los que entran en turno después de los Habsburgo, que son esta familia alemana que domina gran parte de Europa. Después entran los Borbón, que son los que siguen gobernando España hasta el momento, y se modifica al cambio a los cipreses, se les denomina esta nueva arquitectura interior de los templos, como el templo de la Concepción en Zumpango. Y sin embargo el retablo de Osumbilla, aunque parece ser de mármol, no es de mármol, es un retablo de madera, solo que sin el laminado de oro que tiene, por ejemplo, el templo de Tecámac, ¿no? Que es exquisito y gigantesco, ¿no? Ya no es la arquitectura barroca la que impera en ese momento, porque económicamente España vive un momento económico muy distinto al que tienen los Habsburgo. Gracias. Esto es lo que agradezco, porque algunos de ustedes tienen preparación de otras carreras, de otras materias,
y no me voy a molestar si algunos de ustedes me corrigen, pero esta aportación que hace el compañero es extraordinaria, porque ahorita en otra iglesia vamos a ver estos famosos cipreses. Esto en el arte a través de los siglos, además de que es un arte ecléctico, pues es natural que vaya habiendo modificaciones a lo largo de los siglos. Así es que no crean que así como está ahorita esta parroquia, así era antes. Por ejemplo, esta escuela es una aportación ya más reciente. Pero muchas gracias por tu aportación, y les hago la invitación a ustedes que ahorita por la brevedad del tiempo, pero vamos a otra comunidad. Y si algo ustedes sienten que es importante comentarlo, pídanme la palabra por favor, para que además sea más interactivo y que la voz también sea más plural. Buenos días. A mí me gustaría que abundaran un poquito respecto a la gastronomía de los pueblos, si tienen alguna información. Vamos a hacer una cosa, miren, como ahorita vamos un poquito desfasados, ¿qué les parece si en San Pablo va a haber la oportunidad de hablar sobre la comida? Porque además allá tienen hasta hornos de piedra. La víspera del Día de Muertos huele a panadería, y además una bebida de los dioses también a ella.